Buenas noches, amigos de Cockey Bear, el Buenas programa de noches. literatura y procesos extrajudiciales número 1. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches. Bien, aquí estamos, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, excelente. ¿Cómo está nuestro grandioso público? ¿Cómo está Espero Joel? que estén bien. Muy bien, ansioso de hablar de esta maravilla de libro. Ansioso este libro, ¿viste? ¿Hiciste tu PowerPoint hoy día o no? También lo hiciste. Siempre, pues, mira, ¿viste? Mira, tengo varios Ahí libros está hoy día. cabrito. Está carito, pero ya, Todavía ya era el definitivo. Todavía no tenía neumonía todavía. La tuberculosis. No, nunca la tuvo, según él. Ahí las horas completas, o sea, horas selectas. Y lo agregué a la bibliografía a última hora. El otro proceso de Ah, Kafka. ¿Viste? Ay, qué interesante. Así que venimos preparados hoy día. No hay problema. Así que a ver, Sí, veamos. yo traje también unas poquitas referencias, A ver, pero vamos a ver si pasa alguna. vamos a ver cómo llegamos. Ya. A ver. Entonces, el PowerPoint de rigor, el Share. A ver, el procesador Ultra Pentium, que hoy día no quiere funcionar tanto. bueno, entonces para nuestro público decirle que hoy día vamos a hablar del libro El proceso de Franz Kafka. Franz. Es un libro considerado quizá una de las grandes obras, de las primeras, top 5 de ser, del siglo XX. Sí, lo que es bien particular considerando que es una obra inconclusa, es que hay capítulos, por lo menos en la edición que tengo yo, que está No, muy vieja, de Editorial Losada, Buenos Aires, y que, no sé, seguramente también en las otras ediciones, digamos, agregan estos capítulos fragmentos y el capítulos libro alternativos. no se terminó porque Kafka se murió. Entonces, el MacProt lo publicó creo que un año después de su muerte, y porque Kafka ya había escrito varios libros, entonces ya era un autor semi conocido, entonces se podía esperar un libro más de él, pero él lo editó como pudo, lo juntó como pudo, y de hecho creo que los últimos 2 o 3 capítulos están inconclusos, po. El penúltimo y el último no, el de la catedral y el del final, po. Pero el que viene antes, cuando va a ver al abogado, ese ni siquiera termina, po. ¿Está bien? Ujú. Entonces ahí no. Sí, Oye, pero ¿se ve la yo presentación diría, ahí o no? Nuestra linda Sí, portada. se ve. Ya, maravilloso. en todo caso, yo creo que la última frase es definitivamente No, alcanzó a digamos, escribir el final. Escribió el final, sí, eso sí. sí. Entonces, a ver, ¿qué tenemos para hoy? Claro, ahí tenemos a Franz Kafka, ahí cuando joven, pero pues siempre fue joven, pues hasta murió joven. O sea, no, ¿Murió a los 41? 41, 42, nunca conoció la senectud como nosotros, ¿viste? Ni una arruga, ¿eh? Peinado al Impecable. medio. Pues ahí peinado para el medio. Y lo que hay que decir un poco es que yo así como la primera línea que quiero como trabajar, ir un poco contra los prejuicios de Kafka, que hay como los lugares comunes, un poco como que dicen que era un hombre atormentado, ¿cuánto se llama? No, que nunca pudo escribir a cabalidad, nunca pudo llegar a ser el escritor que quería ser, pero en realidad, de partida, si ven la foto, ven el traje, es un buen traje. O sea, Kafka venía de buena familia, o sea, no Era un faltaba. judío millonario más. No, era un judío millonario más, pero estaban las lucas en la casa. El No, sí, traje, vivió en buenas casas. o sea, El colega Kafka, que era abogado, tenía buena familia, tenía buena pega, o y la sea, pasaba bien, pues iba a balnearios caros y todo. No, se la pasaba bien. Tenía unas mansiones en el Innenstadt, ahí en el centro de Praga, y en buenas casas. ¿cómo te explico que al final vivía en un palacio? Sí, por una cosa en un edificio de 2 niveles, que está maravilloso. No, literal vivía en un palacio en Osterbach, creo que se llama. Vivía con la hermana porque en Europa a veces los palacios, incluso Versalles, los arriendan para vivir. ¿Ya? Tú puedes vivir en Versalles si vas a París un rato. Entonces la hermana se fue a vivir a un palacio un tiempo y Kafka vivía ahí también. Pero es un pedazo del palacio, no es que vivía en el palacio entero. No, Pero es un Era alojamiento como que tiene. era como un palacio pensión. Palacio sí, Pensión, a ver, ¿cómo se llama? Ya no me acuerdo, pero sí. ahí cuánto se llama, ahí pasó alguno, Sí, pasó, se iba a balnearios en el campo y todo, la pasó bastante sí, bien.
Hay fotografías de él con Max Brod, digamos, pasándola bien igual en Balneario. A ver, ya no importa ya. Entonces, O sea, la acá pasada bien, pasa- pero el mismo Max Brod dice ahí en la edición, en los comentarios de la primera edición, dice que igual, claro, el loco igual era tímido. O sea, dentro de todas las cuestiones, tenía o su, sea, es una personalidad súper compleja la de Kafka. Eso, claro, contradictorio, dentro de miren todas la las cosas. letra, miren la letra Él que mismo tiene el dice, weón. no, si está bien, Nervioso, debe estar dentro de todas las nervioso. mismas cosas, dice, no, si la pasamos bien, la pasamos la raja, nos reíamos, tiramos la talla, pero también tenía otro lado el weón, ¿cachai? Sí, porque, bueno, es que tenía la presión familiar de ser un superhéroe, ¿cachai? Porque el papá era así como un weón, así como macho alfa, ¿cachai? Que era un weón que fundó un imperio millonario y todo. Y quería tener un hijo, digamos, que tuviera más o menos las mismas características, y le salió un buen flaco, así, ¿cachai? Chico, medio raquítico, ¿cachai? Ese weón, pues. Entonces, claro, era un weón de buena familia, buena situación, pero tenía, bueno, y eso se nota en las cartas al padre, pues. ¿Cachai? Que las recriminaciones que le hace, digamos, y que se nota, digamos, que tienen incidencia también en su obra. Ahí Oye, parece ¿y con quién o... está? ¿Con quién está? ¿Con su amigo? No, él Ahí, no es Max Brod, otro amigo. Pero claro, Ya, siempre dicen que es Max Brod, pero no. Pero ahí ya. parece como Flight en Cartagena. Tiene como todo ese aire Kafka. No, soy malo, weón. Si el weón está feliz, déjalo, weón. Está riéndose, weón. No, es que Kafka siempre sale con esa sonrisa. Entonces, a ver, ahí, mira, por ejemplo, está en una feria así como la FISA, ¿cómo se llama? La Ah, feria de aeronáutica, y se sacan la foto de rigor con los amigos, y ahí sale, y siempre tiene como, ya hay más no, ahí fotos, tiene pero, otra sonrisa, weón. a ver, es la misma. Sí, Siempre no es la sí, misma. hay otras fotos que bajé y siempre saca la misma sonrisa. Y de hecho, bueno, Kafka es un autor bastante estudiado, así como que Canetti en el otro proceso dice como que estamos yendo muy lejos con esta weá, así como que le estamos dando mucho color por un puro autor, por un puro momento de su vida. Pero de repente así es como la fascinación y el interés. Ahora, mira, hay un ensayo que es lo tengo por ahí, que es de Ceval, que se llama La sonrisa de Kafka. Y es un ensayo solo analizando cómo sonríe en cada foto, ¿cachai? Y al mismo tiempo lo interpola con lo que dice Kafka de sí mismo en sus cartas o en su diario, y siempre aduciendo que esa sonrisa es falsa, es como una máscara. ¿Ya? Y yo vi otra foto, no la subí cuando sale con la hermana la otra, y es igual a esa, igual a esa. ¿Ya? Y, bueno, ya lo tenemos en París, está ya el vendedor de seguros, agente de seguro. cuando trabajaba en Asicuraciones Generali. Claro, Sí, viajaba por Europa, así, no piensen mal de él. No, no, no sáquense. sufrió, digamos, no se murió, digamos, en una habitación, digamos, No, no, arriba de un colchón, digamos. No, no, vivió no, bastante no, bien. claro. Y a ver, y bueno, él siempre, uno de los temas que tenemos que tratar es su relación con las mujeres, que su relación con las mujeres es muy difícil, siempre hay problemas, le cuesta mucho, no tanto Ligar. aproximarse a las mujeres, pero así como ese dos cucharadas y a la papa no existe en Kafka, le cuesta mucho el cierre. Hay mucha dubitación, así. Entonces, eso parte de su conflicto, de su drama humano, pasa por la incapacidad como de llegar a la intimidad. Entonces, mira, por ejemplo, esta es como una pinche que él tuvo. Entonces dice, recuerdo de su pasión por una camarera llamada Hansi, de la que un día dijo que regimientos enteros de caballería habían cabalgado sobre su cuerpo. Fran fue muy desdichado con aquella relación. Entonces, Ahí está la foto con Bueno, ella. sí, pues la ella. en Era, todo era, caso, se nota que tiene una relación conflictuada, o sea, sin conocer su biografía, uno lo podría deducir de los puros personajes femeninos de sus obras, po. claro. Son todas muy accesibles, son todas mujeres de bajo, digamos, nivel social, y a las cuales se accede fácilmente, digamos, y de eso ni siquiera es necesario cortejarlas, se ofrecen solas, ¿cachai? Como la Leni en esta obra, o Es que, como como, las es que, camareras en el castillo, por ejemplo, la camarera también, digamos, se ofrecen solas, po. es que como la Pero fantasía que él siempre, tiene siempre, po. sí, pero también hay una cuestión, digamos, ¿Mm? de frontera, tampoco hay sexo, digamos, brutal y directo, sino que también, digamos, es un O ofrecimiento sea, falso, pero es una relación falsa, ¿cachai? bueno, puede ser. Pero dentro del proceso hay la mina,
la que era la vecina al final, como que para él esa es la que significaba algo y esa es la que no lo pesca. Sí, ¿Cachai? aparece más mencionada que existente, digamos. No, si está, pues, y habla con ella, Sí, sí, se mete a la pieza, le da un par de besos, después la mina lo echa, después lo evita. sí, eh, y eso es todo. o- y, no, y claro, y al final, cuando lo van a matar al weón, él recuerda, ve a la mina caminando y dice, puta, por último, quería seguir como los pasos de ella, por último, para recordar lo que significaba para él. Una cosa así. Es bien lindo esa parte, en todo Ya. caso. A ver, oye, no, pero déjame avanzar un poquito, porque ya el tema de las mujeres como la contante acá, entonces ya parte con Hansi, y hay que Hansi un poco, Libros. de ahí los ojos viene Hansi Libros, po, en honor a Kafka, ¿viste? Y bueno, va teniendo pololas así, pero siempre como que las relaciones no funcionan tanto hasta que llega un día y van a la casa de Max, siempre anda con su amigo Max así para todos lados, y entonces va a su casa y hay una chica, y conoce a esa chica solo en ese momento. Entonces esa como un poco como el verdadero amor, a ver, ahí está, la Oh, Feliz Bauer. Entonces ya. ahí conoce a Feliz Bauer y cambia su vida. Esto es súper importante, porque Kafka, bueno, él trabajaba, él tenía una activa vida social. Es muy interesante la vida social de Kafka. O sea, Kafka era tan bueno para la talla, era tan entretenido, tenía tantos amigos, que, por ejemplo, había un chico que iba a buscarlo a su oficina y lo acompañaba desde que iba a la oficina a la casa de algún otro amigo. Y ese era el intervalo de su amistad. Simplemente le gustaba caminar por las calles con Kafka. Entonces Kafka siempre andaba como medio ocupado y no lograba concentrarse en la literatura, ¿ya? Entre la Mm. amistad y las guachas le costaba esa parte. Y conoce a la Feliz Bauer, que es una chica que vive en Berlín. Y ella está en Praga y la Feliz Bauer va a otro lado, no me acuerdo dónde va. Pero se conocen en ese momento. Y él como que ya se engancha y le empieza a escribir. Y empieza un poco como un pololeo hacia distancia. Y ese pololeo a distancia permite que Kafka se concentre. Porque ya no, ya allí sale de la pega y se va a la casa y le escribe una carta, pero a la vez empieza a escribir sus cosas. Termina, qué sé yo, escribe La condena en una sola noche, uno de los cuentos más interesantes de Kafka, termina América, empieza el proceso, o sea, toda la parte más fecunda de la creación literaria de Kafka se desarrolla ahora, cuando empieza a pelear con la Feliz, porque la Feliz está en Berlín, entonces le manda una carta al día, le manda dos cartas al día, y Claro. listo, ya como que cumple esa exigencia de su psiquis de estar en relación con una mujer y tiene una relación estable. Entonces, y de una relación que hacen compromisos matrimoniales, después los deshacen, después se vuelven a comprometer, pelean, se separan. O sea, son como 3, 4 años que están ahí enredados, pero es ese, y toda la parte del principio es lo que le permite a Kafka, le da como el orden y la tranquilidad para crear la obra que nosotros conocimos. ¿Ya? Mm. Eso yo le decía a Kuto ayer, así como no, es súper importante la Feliz Bauer en su vida. Entonces, por ejemplo, a ustedes me hablan como de una chica, ¿cómo se llama? Déjame buscarla. De la Booster, la señorita Booster, ¿ya? Sí. Entonces ahí tenemos como todo un trabajo de imágenes hoy día, el dibujante venezolano se esmeró. Entonces, no, pero Sí, habría que agregar también de que él perdía mucho tiempo tratando de ser un buen abogado, porque pensó estudiar historia del arte primero, pero se dio cuenta que, bueno, que también habían exigencias familiares de que fuera un hombre exitoso. Y por eso se dedicó a la abogacía y trató de trabajar, digamos, y de hecho se dedicaba, trabajaba, digamos, bastante, digamos, en las aseguraciones generales y otros trabajos que tuvo antes como procurador. eh, pero obviamente eso también, digamos, le quitaba tiempo. Y no lo necesitaba, digamos, en términos económicos, sino que necesitaba validarse también ante la figura paterna. Entonces, tuvo costos para él, digamos, esa relación conflictuada con su padre. o sea, Mm. incluso más adelante, porque toda la familia era de Lucas, había un tío que tenía una fábrica. Y él como que de repente dice, le pregunta si él se podía hacer cargo de la fábrica. Y ya, y Kafka durante un tiempo es gerente. Entonces, gerente de la fábrica del tío. Y hay un tío que sale, el tío terrateniente, que sale en la novela, pues, en el proceso. Ah, Entonces, si ¿verdad? nos empezamos como a buscar las relaciones, Kafka, o sea, quizá en una etapa más posterior, él se vuelve más imaginativo. Pero en esta etapa de su creación, todo lo que se escribe son cosas que a él le pasan.
¿ya? O sea, Por- por- gran parte de las cosas que escribe sí son cosas que le pasan y el resto son como sus pensamientos sobre el funcionamiento del mundo, creo yo. o sea, son como son los procesos psíquicos. Por ejemplo, yo pensaba que ese que se llama América, o que le dicen también El Desaparecido, ese es el título original, ese sería como más invención, pues era un tipo que deja embarazada a una mujer y tiene que escapar a Nueva York, pues, ya un poco para rehuir sus obligaciones. Pero ese tipo es el hermano de Feliz. A Feliz le pasan Ya. muchas desgracias familiares, y una de las desgracias es que pierde a su hermano. Su hermano huye a América por lo mismo. Y de ahí Kafka saca la idea. Entonces, continuamente, en esta etapa, o sea, más adelante, el Kafka de la muralla china, el Kafka del cazador Gracchus, esos Kafka ya como un segundo nivel, una segunda etapa, eso ya es un Kafka más creativo, ¿ya? Y un poco quizás diferente del Kafka poético que viene de contemplación, que es su primera obra, que es una obra más abstracta. Pero estamos en la época concreta ahora. La metamorfosis, el proceso, la condena, son momentos concretos de la vida de Kafka y donde todo se centra alrededor de su relación con Feliz, ¿ya? Un poco como, primero como su musa y después un poco todo al lado de que no puede escapar de su relación con Feliz, ya queda como atado. Entonces, a lo mejor le interesan otras chicas, le interesa más su escritura, pero ya está comprometido con ella. Entonces, de esa relación, de esas tensiones, es que surge el proceso, ¿ya? Porque no, a ver, bueno, ahí está la portada, ¿no? Pero la portada sí, porque el proceso de qué se trata? Se trata ¿cuánto se llama? De un hombre sometido a un sistema, pero no el sistema judicial nuestro, no el civil, no el penal, ¿cuánto se llama? Es un tipo que llega, ¿cuánto se llama? El Joseph K. Ahí tenemos la foto. Así empieza, dice. Alguien tenía que haber calumniado a Joseph K. Pues fue detenido una Así. mañana sin haber hecho nada malo. ¿Viste? La cocinera, la señora Grubach, su casera, que le llevaba todos los días, a eso de las 8 de la mañana, el desayuno a su habitación, no había aparecido. Era la primera vez que ocurría algo semejante. Casper, un rato más, apoyado en la almohada, se quedó mirando a la anciana que iba frente a su casa y que la observaba con una curiosidad inusitada. Entonces, el momento eh, iniciático de la novela es un tipo que está en su cama nomás. Está acostado, se está despertando. Me parece que era domingo, ¿o no? No, era un día de semana porque después tenía que ir a la oficina y aparece Sí. alguien, po. Así alguien, entra un tipo en la habitación que se llama Joseph, no, que se llama Franz. Él se llama Joseph, pero el tipo se llama Franz, como Frank Kafka. Dice, ¿quiere usted? Pregunta a Joseph K. Y si usted mete en la cama, el hombre, sin embargo, ignoró la pregunta como si tuviera que aceptar tácitamente su presencia y se limitó a decir, ha llamado. Entonces así empieza la novela, gente que no debía estar ahí, entra ni siquiera a su casa, entra a su habitación porque él vive en una pensión. Sí, Y le llega y ahí cuánto se llama, y le avisan que está detenido, que ha sido detenido y que se ha iniciado un proceso en su contra. ¿Sabes, Joel? sí. Quería decir un par de cosas ahí. No es no es la única, digamos, historia que empieza con una persona despertando en la mañana, digamos, en una situación extraordinaria, digamos, para Kafka. Y eso refleja un poco el paso de un lugar, digamos, de contención, de tranquilidad, a la exposición absoluta, digamos, porque en el fondo, digamos, las personas si hay un lugar en que uno se tiene que sentir tranquilo, digamos, es en la cama, pero sucede que eso no es lo que pasa, digamos, o no suele pasar en las historias de Kafka. Y eso tiene que ver con el hecho de que es también, a mí me parece, que una cosa que se puede decir acá también es que eh, las historias de Kafka son en el fondo una prolongación de los sueños, que en realidad seguimos soñando, digamos, y por eso hay un aire medio onírico, digamos, en las historias, porque en realidad son una especie de prolongaciones del sueño, y también se pueden entender así digamos, como una atmósfera, digamos, que es no más, más que continuación de un sueño, de una pesadilla. Ahora, quería leer, digamos, un fragmento de los diarios digamos, que hace referencia, digamos, a Kafka, su amigo,
y que dice lo siguiente: el hombre más limpio que por la mañana, el tiempo que precede al dormirse de cansancio es el auténtico tiempo de estar limpio de fantasmas. Todos están expulsados, no volverán a acercarse hasta que no haya avanzado la noche. Por la mañana están ahí todos, aunque todavía irreconocibles, y entonces vuelve a comenzar en el hombre, sino la diaria tarea de expulsarlo. Es decir, él pensaba, Kafka, que vivíamos con fantasmas cuando estábamos durmiendo, y también con los fantasmas, con fantasmas y con sombras durante el diario, y que en la mañana había que empezar a trabajar durante todo el día para poder expulsar esos sueños, ¿cachai? ¿Hasta para qué? Para llegar a la noche limpio y poder acostarse como el campesino que venía, digamos, de arar. Eh, yo creo que por ahí va, es una interesante línea, digamos, de interpretación que el propio Kafka ofrece, digamos. ¿Kutu? Ajá, Sí, no. dime. Ya, no, no, pues bueno, ahora por si quería decir algo, pero no, o sea, No, yo yo lo... estoy escuchando lo que ustedes dicen, yo tengo mis ya, opiniones, pero todavía no quiero ingresar porque ya, tengo opiniones sobre la historia y ustedes están hablando sobre Kafka y yo estoy aprendiendo con ustedes. ya, maravilloso. Ya, entonces, no, lo que yo me acordé, bueno, lo que dijiste al final, hay una parte en el diario, no, en una carta a Feliz, en que él le dice que estuvo trabajando toda la tarde con un jardinero. Que dice, ese es trabajo, este es el trabajo verdadero, así con un bruto simple, ahí cuando sea, no es trabajo de oficina, dice así como que estoy al aire libre, uso mis músculos, y de nuevo vuelve a ese tema, dice, y a la noche voy a poder dormir bien. Pero había Sí, todo un tema con el sueño perdido, con el insomnio, o sea, por ejemplo, Kafka decía que le gustaba mucho andar con los amigos, andar con varios amigos, porque así de repente ellos conversaban entre ellos, pero de yo soy repente día. él se podía abstraer, así un poco como lo de Kuto, así como ya están hablando de esto, yo descanso, entonces puedo volver a mí mismo. Es súper compleja la relación que tiene Kafka con el medio y con el sí mismo. Es lo que él dice que son dos brazos. A ver, déjame, está en el final del último, en el final del libro de Canetti, dice, hasta ahora todavía no he notado lo más decisivo. El río que soy fluye todavía en dos brazos. El trabajo que me espera es enorme. Porque él trata como de... Kafka está como continuamente, o sea, está toda su vida luchando o cuanto sea, por estructurarse correctamente como ser humano, así como ser laboral, ser artista, ser marido, y no lo consigue. Las tres fuerzas luchan. Y Es súper como que lo, difícil. y como que lo, ¿cuánto se llama? Te lo digo por experiencia personal. Lo separan en distintas direcciones. Entonces, yo igual hay como que ya quiero como deslizar una crítica, porque en el fondo, o sea, obviamente si tú vienes de una buena familia como venía Kafka, no te puedes sustraer a las obligaciones que implica pues, esa familia, ¿ya? Pero al mismo tiempo Difícil. tenía ambiciones literarias y tenía ambiciones matrimoniales, pero cuando llegaba, o sea, del mismo modo que odiaba o sea, como que Kafka odiaba un poco todas las cosas, ¿sí? Odiaba su trabajo y de repente, por ejemplo, era feliz con la feliz, valga la redundancia, pero cuando estaban juntos, se pegaban los piques a Berlín o buscaban lugares entre medio, hoteles, así balnearios, así, palacios, cosas así. De repente ahí surgían los conflictos. Y por ejemplo, después de que hacen el primer compromiso matrimonial, van como a una especie de falabella a ver los muebles para la casa. Y Kafka se embara, así, le da mucha lata tener que estar haciendo esas cosas tan burguesas. Así como porque él no, por algo el Joseph K. no tiene una casa, vive como o sea, en una pensión, pero funciona un poco como un hotel. A él le llevan el desayuno, él no tiene que limpiar nada. Entonces, él no le gustan como esas cosas mundanas, es muy principesco Kafka. ¿Sí? Entonces, en ese, es un poco, él vive un poco en el espacio ese del reino perdido, de que es un príncipe, lo tratan como príncipe, pero no tiene todo lo que tiene un príncipe, entonces está siempre luchando por lograr una armonía que nunca existió y a la que aspira, y en esa aspiración se excede, se tensa, le da la neura, sufre y bueno, finalmente la tortura como que no tiene nunca fin. O sea,
A ver, avancemos un poco con la novela, pues Y entonces, después se enferma, pues, entonces igual como que tampoco tuvo tiempo ni siquiera de madurar algo de lo que vivía, se enferma y caga. caga, pues, ¿cachai? O sea, igual, o sea, lo pasó bien lo que vivió, o sea, bueno, o sea, él leía mucho, iba al teatro, en ese tiempo existían como las lecturas, o sea, los libros que él escribía Sí. no era solo presentación del libro, él iba y leía, no sé, pues leía fragmentos de La Condena y había 100 personas, ¿cachai? Entonces Como, no, como los suscriptores de Cocaine Bear, de dice. Cocaine Bear, ¿viste? Claro, ¿viste? Son Ese bien. A ese nivel. maravillosos, a ese nivel, pues, ¿viste? No, por ejemplo, o sea, para que se mida un poco el valor de Kafka. Una vez se manda una gira literaria y dice, no, todo salió pésimo, salió horrible, pero no, pues había mucha gente que lo había ido a ver y, y incluso le habían comentado que Rilke lo admiraba mucho, que le gustaba su Mira. obra. Entonces nunca fue tan desconocido. Así, no, trata se llama, pero es que no vivió suficiente tiempo como para hacerse más famoso. No, pues se había publicado, no era desconocido. Lo que pasa es que no. Entonces, No Ya, pero bueno, vivió. avancemos, avancemos. avancemos. Entonces ya, pues, Despertó. despertó, hay un tipo raro en la pieza, después son dos, le comen el desayuno y le avisan que está detenido. Usted está detenido hoy día. ¿Y cómo que estoy detenido? No, usted está detenido, sí se inició un proceso en su contra, no sé qué, no sé, prepárate. Y lo que es muy interesante de este mundo del proceso es que hay mucha gente involucrada, es un mundo surrealista donde todo es una sala de tribunal, todos son actuarios, todos son mujeres, y como que es cualquier gente y tienen un botón dorado, es lo único que los diferencia de la gente normal. ¿Y cómo se llama? Y, y hay multitudes, de repente caen en esas visiones de pesadilla cuando va el primer interrogatorio, un día domingo, y está lleno de gente, así. Entonces hay todo, él entra a partir de este día, porque él cumple 30 años, y todo el libro dura un año, hasta que cumple, hasta la víspera de su 31 cumpleaños, empieza a conocer este mundo que para él era totalmente desconocido, pero él, es un mundo donde él es culpable, ¿ya? ¿Y de qué es culpable? ¿De qué es culpable? Porque yo ayer estaba así hablando con Kutu, ¿de qué se trata este libro? ¿Cuál es el problema? Porque no es un proceso judicial. Y después, y bueno, ahí Canetti me lo sopla, este, este, acá está la culpabilidad. El proceso empieza a escribirlo cuando él rompe su primer compromiso con Feliz. Entonces, el compromiso era toda una cosa muy formal, donde estaban las dos familias, donde se significaba el punto en que se le pide la mano, ¿ya? Una cuestión que después Kafka le ataque, pero, y él ese primer compromiso lo rompe, después rompe más compromisos, pero el hecho de romper el primer compromiso le genera como tanta culpa a nivel social, así, como se llama, en las relaciones familiares, que ese sentimiento se empieza a trasladar a la idea de un proceso nada. Y por eso siempre están como las mujeres presentes en el proceso. ¿Ya? Esta es Sí, la... bueno, quería decir algo respecto de eso. Ya, Eh, lo que pasa es que para Walter Benjamin, que tiene unos ensayos sobre él, en realidad la culpa viene del olvido. Eh, o sea, es una situación irresoluble porque la culpabilidad viene, digamos, de haber olvidado, digamos, las razones por las cuales uno es culpable, ¿ya? Y ahí, en realidad, y eso lo desarrolla en otro ensayo Walter Benjamin, en realidad es una culpa subyacente a la propia naturaleza humana. Y es, digamos, y es una culpa que obedece a una responsabilidad que no tiene que ver con el derecho, sino que tiene que ver con la justicia. Dice Walter Benjamin que esa culpabilidad, que es la culpabilidad de simplemente existir, como a lo Calderón de la Barca, digamos, ¿ah? Digamos, la mayor culpa del hombre de haber nacido, tiene relación con una relación, digamos, que en una realidad sagrada. Eh, la culpa es simplemente la designación de la divinidad de la responsabilidad de un sujeto. Como por ejemplo cuando a Ifigenia, por ejemplo, la mandan a sacrificar
ella no es responsable de que los vientos no soplen para poder llevar a la flota griega hacia Troya. Pero los dioses la responsabilizan a ella y la sacrifican porque pasa a ser su culpa que eso no ocurra. Entonces, en realidad cuando se produce una situación absurda, cuando se trata de razonar esta responsabilidad como si fuera de derecho, como un derecho positivo, derecho real, cuando en realidad se trata de justicia que pertenece digamos, a otro reino. Por eso, digamos, los puntos nunca se puede ver, nunca puede comprenderse, digamos, eh, cómo poder solucionar esa situación, porque no estamos hablando de responsabilidades humanas. Simplemente el hecho de existir, digamos, lo vuelve culpable de su propia existencia. Eso fue lo que hizo Walter. Sí, no, bueno, yo igual le contaba a Kutu es el tema de Benjamin, que los ensayos de Kafka, hay un primer ensayo sobre Kafka de Walter Benjamin, y él como que dice un poco, no, pero este autor no, este es como un autor pequeño, está un poco sobrevalorado, como que se ha levantado mucho polvo en torno a él, pero yo voy a aclarar ciertos puntos en torno a Kafka y ya dejemos esto saldado. Y bueno, desarrolla ese primer ensayo y después como que Benjamin vuelve a hacer otro ensayo, como que dice, bueno, yo sé que dije algunas cosas sobre Kafka, pero siento que tengo que decir un poco más, así como que Kafka es como una especie como de lechuga, que se abren la hoja y siguen habiendo nuevos niveles como por explorar, por descubrir. ¿Y cuánto se llama? Y sí, hay una, Kafka es muy persistente en nunca hacerse cargo de sus errores. O sea, él se compromete con Feliz, rompe el compromiso, después se vuelve a comprometer, después lo vuelve a romper, después manipula a Feliz todo lo que puede para que ella sea como él quiere que sea. Entonces, en el fondo, igual es un poco como, es como un dios castigador, Kafka. Y en cierto modo, él siente que empieza a acumular culpa en el sentido que va doblegando a la gente que está a su alrededor. ¿Ya? Porque tiene una personalidad poderosa, ¿sí? Es un carácter magnético. Entonces, finalmente, él influye en la gente, él determina la vida de las personas y al mismo tiempo él sigue adelante, sigue con su vida, porque ya dijimos, esto es una vida un poco principesca, que me voy a este balneario, me voy para allá, me voy para acá. Entonces, las personas quedan atrás en su vida. Entonces, esto no, yo por ejemplo, igual pensé un poco en Doctor Cañón cuando estaba leyendo este libro, así, porque Doctor Cañón tiene un poco estas cosas, él también le gusta Kafka y todo, pero como que él de repente se enfoca, ahí busca un objetivo, y hace todo su esfuerzo hacia ese objetivo, y después lo supera, y el objetivo queda atrás, ¿cachai? Entonces Sí. no, es algo muy humano, pero que surge un poco desde el privilegio. Así, no es algo que Walter, que todos los seres humanos se puedan permitir. Benjamin dice algo también más interesante que es que Va a depender de eso, eh, yo creo que surge también no solamente del privilegio, sino que, o sea, no el privilegio, pienso yo, es como, son actitudes medio narcisistas. Es Entonces, narcisista igual, o sea, Kafka siempre entonces, todo le sale mal, entonces, así. o Hace una sea, presentación y la presentación ya, sale horrible. Y no, entonces o una sea, personalidad narcisista es una personalidad sí. profundamente dañada, ¿cachai? eso iba, Entonces, que hay que tener cuidado ahí. Benjamin dice otra cosa. Dice que cuando tú desafías digamos, a los dioses por ponerte en una situación determinada, los dioses te castigan. Pone el ejemplo del mito de Niobe, decía, digamos, que era más fructífera que la diosa Venus. Hasta ese momento eso no era una infracción, pero a los dioses les molestó y entendieron que tenían que castigarla. Entonces, esa culpa se transforma en un destino, y el destino es que reciba un castigo. Entonces, cuando tú te pones en una situación de desafiar cuando tú te pones en una situación de querer controlar de tu futuro, de querer controlar todo, tú desafías al destino y recibes un castigo. Ese es el razonamiento, digamos, eh, primitivo que hay detrás de todo esto. O Por lo sea, menos para ¿cuánto se llama? Heródoto me parece que decía que el carácter es destino.
¿Te acuerdas, no? Seguramente, Seguramente. seguramente. Porque dependiendo de tu carácter, bueno, los dioses te benefician o te castigan. En este caso, por eso se produce el absurdo de que se actualiza una tragedia, porque esto es una tragedia sin dioses, porque no, en ningún momento aparecen, pero se trata de alguien que está entregado a un destino que no puede controlar, y eso mismo puede ser hasta risible. De hecho, creo que vamos a tener que hablar de lo humorístico en Kafka, pero también puede ser trágico, porque cuando tú eres una marioneta, digamos, de las circunstancias, eso puede, dependiendo, digamos, de la empatía que tú tengas con el personaje, puede causarte risa o te puede causar terror, digamos, o te puede preocupar, dependiendo, digamos, como te digo, de la vinculación que uno tenga con el personaje. Es que, por ejemplo, Kutu me decía eso, porque él pensaba que el proceso era como una tragedia, y después lo Claro. empezó a leer y se le hizo obvio que era Ah, una sí, comedia, perdón. que era una Yo, yo, comedia. yo, mi prejuicio del proceso era, yo sin haberlo leído, pensaba que la weá terrible, voy a leer un libro, puta, horriblemente, voy a tener que sufrir este libro. Que latero este ¿Cachai? weón. Claro, que la tiro este weón. Es verdad, yo no me había cachado, y también le conté que yo me había leído la Metamorfosis allá cuando estaba en la media, y que podría, y le dije también, pero le dije, ¿sabes qué? Pero, o sea, no contís como que me leí, al final pensé esa weá, no he leído Kafka realmente. Si el cine es cierto, me lo leí en la media, no me lo leí. Entonces empecé a leer el proceso y me empecé a cagar de la risa, o sea, no, así como, ¡ah! Pero sí hay partes que sí me reía, sobre todo la parte del verdugo, yo me cagué la risa con la parte del verdugo, es muy buena. Y empecé a reírme y dije, este está, es una joda, dentro de todo, ciertamente hay distintas emociones dentro de la vida de un escritor y todo, pero él lo está tratando de expresar como algo absurdo, como algo cómico casi, sobre todo con cómo se desarrollan al principio los diálogos, el desarrollo de los diálogos de la entrada son chistosos realmente. O sea, tú tenías por un lado los lugares que se meten en tu casa, que están comiéndose tu desayuno, ¿cachai? Es una comedia, ¿no cachai? Dónde se sale. El más encima le dice, ya, y se están, sáquese su ropa, queremos su ropa, ¿cachai? Después le dice, y también le piden una coima, ¿cachai? Pásenos plata, si quiere vamos a comprar plata al frente, con su misma plata vamos a comprar el almuerzo al frente. Es un hueveo, es un hueveo. Y tú estás Lo que riendo pasa es de la que situación, ¿cachai? por eso te digo, lo que pasa es que son experiencias inhabituales y por lo tanto te descolocan. O sea, Y eso puede ser tanto gracioso como preocupante, sí, sí, dependiendo, pero, digamos, de la forma en que se maneje. Ahora, pero yo, respecto a lo de que voy eso, a lo que voy yo, entonces te va diciendo eso, y te va, a mí, según de mi experiencia como escritor, lo que te estoy tratando de decir es, esta es una gran comedia. Lo que estoy presentándole es una gran comedia. Cómo se desarrolle, cómo termine a lo mismo, pero todo el proceso, valga la redundancia del título, es una comedia. Una comedia, tragicomedia también, porque ciertamente se ha sometido a muchas vejaciones, humillaciones, podría decir, pero no tanto tampoco. Pero sí, para mí esa es la presentación. Inclusive yo sigo con las primeras 3, 4, 5 capítulos, sigue mucho con ese tono. Quizá al final, en los últimos 2 capítulos, se pone un poco más serio con el capítulo del cura, que ciertamente ahí denota unos temas que él tenía seguramente con la religión, y el final, que, bueno, es otra cosa. lo que pasa es que Pero, entramos, cuando nos salimos de la experiencia cotidiana, entramos en un ámbito que está fuera de nuestro dominio y pasamos a ser objeto, digamos, del destino. Eso también, digamos, está vinculado con lo anterior. Benjamin también habla un poco de eso cuando habla de Mickey Mouse. Cuando habla de Mickey Mouse, dice que lo más, digamos, una de las tantas cosas que dice, que lo más grotesco que a él le parece es que la experiencia no vale en el mundo de los cómics, en el mundo de los dibujos animados, porque en el mundo de los dibujos animados ocurren cosas que no están validadas por la experiencia y por lo tanto, además, aunque se tenga experiencia dentro del mismo mundo de los dibujos animados, de eso no sirve para nada para poder controlar la propia vida, que las mesas se pongan a bailar, que los objetos actúen como sujetos y los sujetos actúen como objetos, eso está fuera de la experiencia cotidiana y eso hace, digamos, que puedan ser inquietantes dependiendo del contexto. Por ejemplo, que se pongan a bailar las mesas, digamos, las lámparas. Eso puede ser inquietante, también puede ser risible, digamos. Y en este caso,
lo que hace, lo que hace Kafka es un poco eso, es sacarnos de la experiencia cotidiana, ponernos en un ámbito en el cual no podemos prever con nuestra experiencia qué es lo que va a ocurrir. Es decir, nos pone en un plano pre-racional, en un plano, en un momento en que no sabemos cuáles son las causas y los efectos de las propias actuaciones. Y por eso, digamos, tiene tanta vivacidad el relato, porque lo hace con mucha habilidad. Por eso tiene tanta potencia los relatos de Kafka, porque pueden ser risibles, claro, pueden ser risibles, pero terminan también como una tragedia. O sea, O sea, lo que hacen las comedias, disculpa, ajá. perdón, dale. Para mí, cortita, lo que hacen las comedias para mí es eso, pues, por lo general es mostrarte una realidad a través de forma humorística, sarcástica, irónica, como tú queráis, mostrarte una realidad que no necesariamente es la mejor realidad, pero lo tratan de poner con un sentido del humor para poder hacerla más aguantable. Eso es por ahora. No, no, es que yo me estoy acordando, o sea, me acordé recién, debo tenerlo por ahí, pero no sé dónde está y no quiero pararme, pero hay un ensayo de Foster Wallace sobre lo cómico en Kafka, ¿ya? Ahora me acordé. Entonces, como que Foster Wallace empieza a leer a Kafka y como que tiene un poco lo mismo que Kuto, dice, pero está como un chiste, así como no... Sí, Es sí, una... lo tengo acá, ¿Lo está en tienen? portátil. Sí, una frase que sí, la puedo introducir de Foster Wallace precisamente. Ya. Las evocaciones de Kafka son más bien inconscientes y casi más bien arquetípicas. Esas cosas primordiales e infantiles de las que derivan los mitos. Es por eso, por lo que solemos calificar sus relatos más extraños de pesadillesco más que surrealistas. Las asociaciones formativas de Kafka también lo son a la vista simple, también son a la vez simples y extremadamente ricas. Él, en este ensayo es muy entretenido, tú te acordarás que él dice que le cuesta mucho transmitir a sus alumnos que en realidad Kafka es muy divertido Sí, pues, porque es como algo que no, es como algo que es un está maestro, oculto. O sea, Kuto es un maestro de decía, la exformación, ¿ya? que normalmente las cosas ocurren de A, ¿cierto? Yendo a B, pero él es capaz de cortar trozos de ese trayecto y de lo cual resulta un relato risible. Pero también dice en esto que acaba de leer que tiene mucha vinculación con la forma mitológica de ver el mundo. Cuando tú, cuando tú estás desorientado porque tu experiencia no te sirve para entender cómo funciona el mundo, y caes en el ámbito de la mitología. Igual que la justicia está dentro del ámbito del mito para Walter Benjamin. Por eso, digamos, el personaje principal está tan desorientado porque él se maneja dentro de ese mundo, se pretende manejar dentro de ese mundo como una persona del siglo XX que está sometido a un proceso penal ordinario, pero está sometido a un proceso distinto, de justicia mítica, digamos. Un proceso que podría perfectamente ser el de Orfeo o el de Orestes, digamos, ante Atenea, porque digamos, porque está juzgado no por su actuación, porque nunca hizo nada, sino que por otras razones, que son inalcanzables para él, inalcanzables para la razón. No, Entonces, pero espérate, lo interesante acá, yo no lo dije al principio, pero creo que se le dije a Kutu, que una cuestión que es muy interesante de Kafka es que tú lo puedes agarrar un poco es como una esfera, tú lo puedes agarrar por donde quieras. Así. Entonces, por ejemplo, se hacen muchas interpretaciones religiosas de Kafka. Canetti en el otro proceso hace una interpretación romántica relacionada al tema como feliz. Tú desde Foster Wallace o de Benjamin, tú haces una interpretación mitológica. Entonces se puede hacer una interpretación, qué sé yo, fisiológica o fisiopatológica, que es un tema de que el proceso tiene que ver con la enfermedad, con la degradación y con nuestro destino hacia la también muerte. también la Entonces, psicoanalítica. Hay gente que la entonces, interpreta psicoanalíticamente. entonces, es como veo desesperante la forma abierta de Kafka y que lo podemos interpretar como queramos, ¿ya? Sino, y no, para cerrar un poco lo que decíamos de lo absurdo y lo cómico, porque claro, es surrealista, pero al mismo tiempo hay algo más. Por ejemplo, en esta escena, está Joseph, está su tío, no me acuerdo cómo se llama el tío, y el tío terrateniente, y está el abogado Hult, Ah, el abogado. y van a ver Que al siempre está abogado. acostado y enfermo. Está como, recién tuvo un infarto, está como agónico, así, es terrible el abogado. Y entran a conversar así,
y empiezan a hablar así, y cuánto se llama, y bueno, y vamos a ver su proceso, y ya está en curso, y yo ya he hecho algunas actuaciones, bla, bla, bla. Y de repente dice, bueno, sería bueno tener acá al informante del tribunal para que se nos uniera y cuánto se llama, y pudiera participar de esta reunión. Y dice, ah, ya vamos a buscarlo. No, no, si él está acá. Y como que está en una esquina, así que como Sí, en la está a sombra, punto. Mm. y como que sale de la sombra y empieza a Y hace como que participar. no quiere hablar, como que no quiere Como meterse. ella- Entonces, como esas cosas como absurdas, y, o de Sí, pero repente, después siempre te da como una explicación semilógica de por qué semilógica. está ahí. Hay siempre una Semilógica. semilogía, una Sí, hay una semilógica de por qué está ahí. justamente. No, Y después, pero acuérdate que más adelante hace lo mismo, ese abogado parece que le gusta ese juego del voyerismo, ¿ah? ya, Porque más adelante hace lo mismo con el protagonista, con Joseph, lo hace ponerse en un rincón, en la sombra, mientras hace que entre el comerciante a pillarlo. el Booker, el Y que Brock, también una escena muy cómica, el que muy... tenía 6 abogados. Claro, Está- Sí, sí, Block, Block. esa parte Claro. también es chistosa, o sea, tienen 6 abogados y como, bueno, ya lo mismo. Oye, no, 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 pero antes que nos pasemos, cuenta la historia de las azotes, esa es muy buena, porque ya la La de los mencionaste, azotes. la de los Ah, azotes. claro, lo que pasa es que aquí sigue la irrupción lo aparentemente absurdo dentro de la realidad, porque en el fondo, si bien es cierto, son escenas que no son cotidianas, yo en el fondo pienso, quizás no la hemos visto nomás. ¿Ya? Así pienso yo con Kafka, o sea, y con lo que él me muestra, quizás no la hemos visto nomás, nos hemos sido testigos. Entonces él está en su trabajo, en el banco, y está por una razón X, llega pasa por ahí, pasa por un pasillo y está la tienda de los trastos, el cuarto de los trastos, donde se guardan todos los cachivaches, las escobas, las palas y todas las cosas, y escucha unos suspiros. Entonces él dice, ¿qué weá es esta? Así, como que, ¿qué pasa? Porque hay unos suspiros acá adentro y no sé, empieza a pensar cosas porque saldrán de esos suspiros. Quizá hay un par de empleados haciendo Cosas. de haciendo de las suyas ahí, ¿cierto? Entonces el loco, como es humano y está bien, y el jefe decide ir a El ver qué gerente, pasa, el gerente, gerente, el primer gerente él del era banco. el primer apoderado, el primer apoderado. El apoderado del banco. Sí, pues, Sí. entonces el otro día es muy chistoso esta wea. Abre la puerta y estaban los dos agentes, Franz y Wilhelm, parece que se llaman, no me Sí, acuerdo. los que lo habían Están, detenido al y con principio, un weón, con un verdugo. con un Pero, verdugo. pero el loco te la muestra como una imagen sadomasoquista. O sea, Una hueá como medieval, así, no, ¿cachai? no, el sadomaso, el weón está con una cuestión de cuero negro, sí, que no se le, sin las mangas, con un vergajo, ¿ah? Con un látigo. Y azotándolo a los locos, pues, azotándolo, y los otros quejándose, ¡ay, no! Y lo ven ahí, y le dice, por favor, ayúdanos. Oye, ¿por qué están acá? Porque la cuestión interesante es por qué están azotando a los dos agentes que habían ido a su casa dentro del banco de ellos. Entonces, él dice, no, es que tú nos acusaste de que éramos corruptos, ¿cierto? Entonces la justicia se encarga de castigarlo a ellos por ser corrupto, no deberían ser corrupto, y le empiezan a dar un montón de explicaciones, que somos pobres, que me voy a casar, que tengo esto, que tengo hijos, que tengo unas deudas, bla, 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 tenéis que entendernos, nosotros somos así, esta cuestión es como uso común, y nadie reclama esto, y tú reclamaste y cagamos, pues, y llegó al oído, y ahora no, pues, es muy chistoso esa cuestión, dice, y ahora nuestras carreras se van a ver truncadas, nuestra aspiración. Nuestra aspiración era llegar a ser verdugo. Los jueces querían. Porque te quejaste. Claro, Claro. era como que el siguiente paso dentro de su carrera era ser el buen que le estaba pegando a ellos. ¿Cachai? Entonces, los buenos querían ser verdugos también, pero ahora nunca vamos a poder ser verdugos. Nunca lo hubieran podido hacer mientras el verdugo se mete, le dice, no, ándate. Y al final el loco se va, porque empieza a gritar. Un loco empieza a Claro, no, gritar le y empieza a pegar y le dice, empieza a pegar más fuerte y uno grita. y dice, ay, si no le dolió, si está guatón este weón, no, no le dolió nada Claro, ese azote. y uno le dice al otro, ¿sabes qué? Sácame a mí, le dice, por favor, porque el otro es más viejo que yo, tiene la piel más dura, así que va a aguantar mejor los azotes. En cambio, yo no, le pide así como, le dicen un montón de cuestiones, y al final uno de ellos empieza a gritar muy fuerte, y él se da cuenta que empiezan a venir los empleados del banco, creo que los guardias creo que empiezan a llegar del banco, y él se va y cierra la puerta de la trastería, ¿cachai? Y distrae a los guardias, y hace como que está viendo para otro lado, y al final logra eso. Pasa los días, y eso es lo interesante de esa escena. Pasan los días, y dice, no se quiere acercar más allá, porque dice, no quiero volver a esta hueá. Y pasan hartos días, y el weón dice, y vuelve al A la cuartucho, puerta.
y lo abre estaban y ahí. estaba exactamente en el mismo en la misma posición en que lo había dejado. Todavía lo seguían azotando. Como siguen gritando. Lo Yo puedo como que, gritando. concha tu madre, no está bueno, no puedo Luego ver cierra esta la weá. weá y le dice a los buenos de aseo, le dice a los buenos de aseo, por favor, que alguien limpie ese cuarto, que está muy cochino. No se puede. Claro, Oye, pasa el entretenido. tiempo y los siguen azotando. Los Entonces, siguen como, azotando. hay como, claro, es como es lo que dice el Joel, el tiempo mítico se solapa con el Sí, tiempo sí, real. sí, O sea, sí. son otros procesos. Y bueno, conforme avanza el libro, vamos conociendo el tribunal. O sea, Pero ahí pasa algo interesante en esa habitación, que él eh, eh, escucha que su tío se ríe, se avergüenza, y como que en ese momento aparece la Leni y se lo lleva, sí, lo sustrae. otra chica más, po. La Lenny. Y ahí nuevamente le puedo dar razón a Walter Benjamin, que piense que la culpa en realidad es que se olvida, es el olvido. Él como que se olvida de su propia situación y se distrae y ya está en manos de la chica, digamos, y en otra situación semi-romántico, romántica. O sea, Es bien. O sea, ahí, claro, claro, Walter Benjamin toma la parte del tío, ¿cachai? Que lo recrimina después, porque le dice, ¿por qué? Pero es que tú tenés que tomar en cuenta que el buen era relativamente joven, estaba soltero, una mina le había mirado. Kafka es bastante clarito en decirte que al primero hubo un intercambio de miradas así bien intensa entre los dos, entre la enfermera y el Joseph K. Está ahí el loco, estar adentro, y la mina quiebra un vaso a propósito para que el otro saliera, y le dice, ¿por qué no saliste antes? Porque no tenía excusa para salir, pero ahora tú me diste la excusa, salgo. ¿Cachai? Entonces empieza con esa cuestión y él se queda con la mina descaradamente, que es cosa que yo lo pensé y dije, cualquier güey lo hubiera hecho. Después viene Y lo hacen el tío, responsable de el eso. tío y lo recrimina por eso, por no ser tan responsable de su Sí, caso. El tío sí. como un güey más experimentado en la vida. ¿Cachai? El tío Claro, como un le güey dice más... así como, oye, nos dejaste Hay momentos, solo, te estuve sí, esperando, no volviste, después ya me hay, tuve que hay, ir. sí. Hay aparentes momentos de lucidez en que se da cuenta que tiene que mejorar su situación, por ejemplo, cuando trata Sí, de cambiar de abogado. Ahí hay un momento en que uno compartiría, digamos, porque es absurdo tener un abogado que se la pasa acostado, digamos, digamos, dando órdenes y cosas. Pero bueno, sigamos avanzando, no me pero acuerdo en tú, qué. pero tú, pero, El, pero tú sabes que todo lo que... Una cuestión que se transpira durante toda la obra es que todas las huevas, que es muy interesante hablando de la justicia y de la visión que tenía Kafka en la justicia también, oye, es que todo se resuelva fuera de los tribunales. Ni la hueá no voy a resolver nada en el tribunal, le dice. Todas las huevas Sí, las resolvemos afuera, weón. Es sí, muy bueno, interesante esa hueá. obviamente hay cuestiones que obviamente hay gente de derecho que igual ha hecho trabajos sobre el tema, que obviamente lo que falta aquí es varios principios del derecho, el debido proceso, la cosa juzgada, porque dictan una sentencia, pues dictan otra, pues dictan otra, digamos, se explican algún que no se sabe, digamos, a qué instancia recurrir, etcétera. Claro, pues es un proceso de pesadilla, ¿no? Es una cosa burocrática, digamos, que también hay una crítica, digamos, en ese sentido, porque seguramente cuando trabajó en aseguraciones generales la pasó muy mal, digamos, teniendo que sufrir la burocracia Kafka. De hecho, se dice que, digamos, que este libro está inspirado no solamente en su época en que trabajó en aseguraciones generales, sino que también en el edificio mismo en que él trabajó, que también tiene, que tiene como laberintos abajo y todo. Cacha, Entonces, claro. Es como una mazmorra, no sé, me o imagino una sea, cuestión, en el poca mala momento, ventilación, sobre los todo. recovecos del derecho, y que en realidad uno se tiene que ganar la simpatía de los jueces, y como que Sí, están pues. bien dispuestos, como que claro, están mal dispuestos, nunca hablan de la sustancia de nada, siempre estamos hablando claro. No, digamos, no, pero de la ¿Te decisión. acordás cuando el juez, el Hult, le explica todo el proceso judicial a Joseph K? Hay un capítulo que le explica que es bastante extenso y fome, porque al final llegáis a entender que el bueno no le está diciendo absolutamente nada. Ese no, si las cosas o pueden ser sea, es favorables, mejor cuando el ¿cómo es? pintor se lo explica. Es Sí, mucho el más pintor le claro, explica bien porque le explica que tiene es tres mucho más claro, posibilidades, ¿no? Sí, porque el abogado le dice simplemente que nada es cierto en el sí, no. proceso. Nada es cierto, no sabéis si va a ser favorable o no favorable, no sabéis ni una wea. Sí. No, Eso no, es lo que pero dice como bien claro. déjame Pero sigamos. agarrar, no, es que yo me voy para atrás porque déjame agarrar dos cosas. Una de la empresa de los seguros generales, es que Kafka no tenía ni tanta pega ni era tan difícil el trabajo, pero había una pura agua que no le gustaba a Kafka, que la oficina no era personal, era compartida. Entonces él tenía ese escritorio y al frente había el escritorio de otro hueón.
Y ese bueno es un poco como el vicepresidente que sale en el proceso. Ese que le cae mal, que le quería quitarle, que le está, El Némesis. que le estaba cerruchando el Le piso. estaba aprovechando el piso. Sí, la weá es tan, o sea, hay tantos estudios sobre Kafka que hasta eso está documentado, que en el fondo eso es lo que más le pregunto, que si hubiera tenido una oficina para él solo, ahí hubiera sido feliz. Más cripos. Claro, pero Más esa weá le cripos. faltó. Y lo otro que es como, Los tipos felices no escriben. claro, y lo otro, el tema del que yo le decía igual a Kutu, acá lo tensionante siempre es la mujer. Entonces, en eso yo me quiero detener un poco. Porque claro, Kafka ya tiene las relaciones sociales arregladas, tiene sus amigos, tiene su familia, pero el tema con las mujeres y llegar a ella es lo que cuánto se llama, es como el bloqueo, o sea, la dificultad, lo imposible. Entonces, yo lo quería como extrapolar un poco a por qué eso es, porque es un problema más o menos universal, porque después cuando va a ver al abogado para despedirlo, se encuentra con el comerciante y el comerciante también es amante de Lenny y como que Lenny Que ella era era amante de todos que los se enamoraba acusados, De los de acusados. la belleza de de los los acusados. acusados. Es súper rara esa explicación que le da el juez, es muy entretenido en todo caso. La belleza Entonces, entre más asustado estaba el acusado, era más bello. Era muy entonces entretenido. esa relación como final, porque Kafka en su vida real tiene como ya la relación con la feliz, pero tiene relaciones de repente con minas más jóvenes. Entonces como que ahí se refiere como que salen estas niñitas, incluso como que en los tribunales hay una niña, hay una niña, y como que lo atormenta, ¿se acuerdan de esa parte? ¿Cuál? Hay una que como que dicen que tiene como 13 años, ¿cachai? No, ese no es los tribunales, cuando va a ver el pintor. Es A la ver del el Hay una cabra pintor, pintor, que chica ¿dónde las está el chicas van pintor? a, sí, un cuando está montón de ajustando chicas. afuera, está jugando afuera con otras cabras chicas y lo huevean ¿Viste? al pintor, lo huevean a él. La jorobada, Sí. ¿te acuerdas? Pero huevean más que nada al pintor, después sí. Le dicen, no, no lo pinta él porque es muy feo. Siempre hay alguien Sí. hueveando. Sí. Siempre. Pero también es importante la lavandera, la que le abre las puertas para el granero en que se desarrolla el primer juicio, cuando va el primer día, digamos. ¿Te acuerdas que la lavandera le dice, digamos, por dónde es? Y después ella sigue siendo un personaje importante porque también tiene algo que ver con Ah, él y ella es la ese esposa, es y ella es la esposa del de Ujier. Ujier. Claro, o Es sea, que, él pero va al hay una primer confesión. interrogatorio, Hay ¿cachai? una confesión al final de la novela casi, perdón, síganos con esa historia que es buena, porque es Ya, muy buena esa historia. es que, o sea, o sea, su primer encuentro con el proceso, con esta justicia, es cuando queda La justicia del detenido. granero, la La ju- justicia del granero. y la segunda Porque es hay cuando, la real justicia y la justicia del granero, una cosa así. y la Pero dale. segunda es cuando va el domingo al interrogatorio. Y él dice Sí, que es importante también. le dicen que tiene que ir el domingo y no le dicen la hora. Él dice, será a Mm, las 9, po. Y llega a una casa en un barrio viejo que él conocía como Ahí muy estaba la chica. a Cerrillo, así, y tiene que entrar a una casa, y la casa es inmensa, entonces tiene que ir como puerta por puerta. Y para ir como claro. preguntando, dice, oye, acá está el plomero Haynes, no sé, inventa como que está buscando a alguien, Al carpintero al, no sé car- cuánto. Sí. al carpintero Hulk, no sé, y con Mm. eso va avanzando, y al final como que la gente, oye, empiezan a ayudar. Y ahí una chica le abre la puerta, y esa es la bandera. Y le dice, ah, sí, Sí. está el carpintero Hulk. ¿Qué carpintero pasa si te están Pasa, pasa. esperando? Y él dice, chucha, me están esperando. Y pasa por esa puerta, que es una cosa chiquitita, y entra en ese cuarto. Que no es tan así, porque está como lleno de gente, pero está como lleno de gente como el primer nivel. Sí. Y le dicen que llegó una hora y cuarto Una hora tarde, una cosa tarde, y así. porque no sabía dónde era, po. Entonces, porque de verdad lo estaban esperando a la hora que él pensaba que lo estaban esperando, a las 9. Entonces empiezan ahí como, hay como unas barras, y empieza como a echarse la choreada con Mm. los funcionarios, y de repente todo eso se interrumpe porque en la esquina un tipo que después nos enteramos es un estudiante ahí como pajué, empieza a tomar a la chica, po, a la lavandera que le abre Mm. la puerta. Y le Enfrente de empieza, todo. Sí. le frente de todo, y le empieza como a manosear, después la tierra al piso, ya se sube arriba, y están todos mirando y todos aplaudiendo. Y Sí. esas escenas de pesadilla siempre como que salen en Kafka, o sea, en el castillo, él se tira arriba de la chica detrás del mesón, ¿no? Que es Mm. como un poco como la barra, y hace lo mismo, y esa es como una de las escenas más bonitas del castillo. Entonces siempre está como, este como un mundo, o sea,
estamos en 1915, no existía, o estaba muy en pañales, qué sé yo, no sé si la literatura erótica, pero sí como la pornografía. Entonces hay como ese juego impulsivo de Kafka de mostrar que las mujeres podrían ser tuyas de inmediato, ¿cachai? Lo que pienso yo que no es tan así. La pornografía siempre ha existido y siempre ha tenido un mercado bueno, pero lo que yo pienso que ahí tiene otro juego, el Kafka un poquito más denso por parte de él, ¿ya? Que tiene que ver con las pulsiones. Porque está en una agua que supuestamente tiende a completar, y por eso la parte psicoanalítica es llamativa dentro de la interpretación, porque Kafka escribe en una época en que estaba en auge, estaba haciéndose gran fama el psicoanálisis. Entonces, esa cuestión de las pulsiones que deje que gran parte de su personaje, incluido el protagonista, dé paso, de rienda suelta a su impulso, ¿cachai? Es interesante que como que irrumpen, porque no es que irrumpen, son como una especie de salida, porque el protagonista está sometido a un montón de presiones racionales, ¿cachai? Deberes, cumplir cuestiones, y de repente se le dan esta especie de escape, ¿cachai? Que da a través de la mujer. Y no solamente una mujer en el sentido, y no un escape solamente en el sentido sexual, ojo ahí, porque cada una de las mujeres que está ahí le ofrece otra clase de escape, le ofrece ayuda, en el sentido literal de que él necesita ayuda, ¿cachai? Y ojo ahí, por eso te digo, ojo con esa cuestión, no es solamente sexual o emocional o inclusive romántico, sino que cada una de las mujeres le ofrece otra clase de ayuda en la situación en la que él tiene problemas. De hecho, al final de la novela, cuando está hablando, creo que con el eclesiástico, que era el capellán de la cárcel, de la gendarmería, él le dice, no, si las mujeres tienen, bueno, ¿cómo usted puede pensar, le dice el capellán o el sacristán o lo que sea, que las mujeres son útiles para algo? Le dice así. Y el güey le dice, el güey claramente le dice, usted está mal ahí, le dice, las mujeres tienen más poder del que usted cree. ¿Cachai? Es buena esa parte, Es muy buena esa Lo parte. que pasa es, lo que pasa es que por eso mismo no se puede catalogar este libro una comedia, porque no lo es un libro complejo. Es una Porque comedia. ahí O sea, entramos no, a un área lírica. espérate, es que hay Bolaño, me acuerdo, hacía las separaciones. Hay libros que empiezan como comedia y terminan como tragedia. Claro, O que, termina mal el libro, en todo caso termina mal. o empiezan como tragedia y terminan como comedia. O sea, este es un libro que empieza como comedia y termina como tragedia. ¿Cachai? O Sí, sea, no, de hecho, eso eso sale. es lo que quería decirte Mira, yo. Para mí, Saludos a Bolaño. quiero los invocar la últimos dos autoridad capítulos, de De Foster Walter Wallace Benjamin. para lo siguiente. mira, si los argumentos de autoridad, tú sabes que lo que son. Ya, estamos hablando de Foster Wallace. No, Lo que los relatos de Kafka tienen es más bien una grotesca, magnífica y completamente moderna complejidad, una ambivalencia que se convierte en la lógica multivalente inclusiva del, entre comillas, inconsciente, que yo personalmente creo que no es más que una forma sofisticada de llamar al alma. El humor sí, de Kafka, sí, que no solo no es neurótico, sino que es antineurótico, heroicamente cuerdo, es en última instancia humor religioso, pero religioso al estilo de Kierkegaard y Rilke y los Salmos, una espiritualidad desgarradora, contra lo cual hace hasta la gracia sanguinaria de la señora O'Connor parece un poco fácil y las armas en juego prefabricadas. En realidad, no es una comedia de gags ni nada, ni es una, como dice acá, no hay priapismo a los Philip Roth, ni metaparodia a los John Barr, ni quejas continuas como a los Woody Allen. Es una cosa distinta, digamos. sí, sí, como te Es un digo, humor trascendente. O desde sea, la, espérate, hay en cierto modo Kafka es irrepetible. Porque después, o sea, nunca hubo un Kafka antes de él, pero después de él tampoco, ¿cachai? Fue algo que ocurrió y no, o sea, no tengo como referencia a un post-Kafka, ¿cachai? Así como que o sea, hay un ensayo yo te de entiendo lo que Borges, hay tú, te entiendo lo que hay tú, es como, pero por una cuestión está bien, pero entiendo eso, que no haya repeticiones, pero hay influencia ciertamente, o sea, él influye en un montón de gente. sí, pues hay un ensayo de Borges que se llama Kafka y sus precursores. Entonces, como que como toda la literatura que vino después de Kafka y cómo fue influida por él. Pero al mismo tiempo ellos no fueron Kafka. Y incluso habían autores, ¿cuánto se llama? Decía Borges, que eran como contemporáneos a Kafka o que eran anteriores, pero igual se entendían como post-kafkianos
porque había sido tanto el influjo de Kafka que como que, pero su presencia no solo modificaba el futuro, sino que también modificaba el pasado. Era Ah, sí. es cuático ese sello Es de Borges. que Eso se llama, es que ahí juega crea con la un, red, crea un ahí Borges punto, juega digamos, con la en que colapsa retrocausalidad. la gravedad. Con la Una cosa así. retrocausalidad, pero ese es retrocausalidad. Hay un estudio ahí en Stanford que uno puede buscar en internet sobre eso. Interesante. Filosofía del Maravilloso. tiempo. Pero no Pero podemos desentendernos de la ciencia ficción para nada. Así que está ahí. Pero habría que decir algo más, igual hay que ver, digamos que hay puntos de contacto con otros autores, como, no sé, pues como el Teatro del Absurdo de Samuel Beckett, por ejemplo, si uno lee Sí. Esperando a Godot, hay ciertos paisajes mentales que son asimilables, no digo que es lo mismo, pero por ejemplo, el Esperando a Godot te hace caer o en la desesperación o te da risa, digamos. Mm. Es una cosa, digamos, que está presente. Hay gente que lo vincula digamos, al romanticismo, pero a mí me parece que tampoco es expresionismo, como tampoco lo, digamos, es una cosa distinta, es algo, Claro, digamos, que no, 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 tampoco se no es puede, surrealista, o sea, no es las surrealismo, influencias no es principales de expresionismo. Kafka, mira, imagínate, las influencias principales de Kafka son Dostoyevsky, Flaubert, Sí. Kleist. Y había otro más que se me olvidó, pero así estamos hablando de autores realistas, quizás más estilistas, como el caso de Flaubert, así, más preocupado de la moral como Dostoyevsky, pero Sí. nunca hay, Oye, ¿cómo pero se tiene llama? razón, ¿ah? Pero hay algo más, Igual se puede ver ahí, estaba pensando eso, creo que Dostoyevsky se puede ver un poco el humor de Dostoyevsky en Kafka, es verdad. Sí, sí. sí. También dice Benjamin que hay mucho del gag judío, que hay mucho humor judío, digamos, detrás de Ah, esto, y que mira, no hay que olvidar eso no lo que cacho. Kafka era judío, que se murió entre judíos, y que ellos, bueno, pues ahí tenemos, digamos, que efectivamente hay un humor judío que es muy intelectual, digamos, y también que tiene vinculación con el tema de la culpa y el olvido, porque han de saber, y han de recordar ustedes, y también lo aprendí también con Benjamin, de que para los judíos es muy importante la memoria, que es un pecado olvidar. De hecho, es la única religión en el mundo en el cual es un predicamento de la religión el no olvidar, no olvidar, porque de eso depende la vinculación con su pasado y la vinculación con Dios. Entonces, el mismo hecho de olvidar, por eso también la transmisión de esa idea el olvido como culpa, también es importante para entender, digamos, el olvido como culpa en esta obra o en otras de Kafka. Mm. ¿Cuánto se llama? A ver, esta parte, ¿se acuerdan de esta parte o no? Dicen, era un hermoso día y K quiso ir a pasear, pero apenas hubo dado 2 pasos que estuvo ya en el cementerio, así como esas traslaciones bruscas que está en un lugar y llega a otro. Había Sí, y es que ese, hay el espacio para él, digamos, es una cuestión muy relativa, digamos. O sea, el granero estaba en un lugar de la ciudad y después al final estaba prácticamente pegado con los tribunales, y cuando con la está con oficina del cuando está abogado, con el pintor igual le con dicen, pero Tintoretto, con salga, Tintoretto. salga por acá, salga por la oficina, y como que abre la cama y había una entrada y había una oficina, estaban los buenos trabajando, así. Dice, Sí. pero ¿cómo esto? El proceso está en todos lados. Sí, pues sí, esto es una cuestión muy grande, Las así como, niñas también son parte de la justicia. Muy importante esa claro. cuestión. Mira, mira, aquí tengo una reflexión, ¿te acordáis lo que estamos hablando de ayer? Mira, estábamos hablando con el Seba de desde Dostoyevsky, justamente, como forma, ¿te acordáis que hemos hablado antes que Kurt Vonnegut dice en un momento a una Ah, sí, subprotagonista sí. en el Matadero 5, le dice, antes para explicar el mundo, tú te tenías que leer Dostoyevsky y los hermanos Karamazov y lo entendías todo. Ahora eso no es suficiente, le dice. Claro. ¿Cachai? Pero sucede que, yo le dije, claro, el que sin leer a Vonnegut, que claramente Franz Kafka, antes sí había tomado la batuta y sí había una forma de explicar el mundo, que es lo que con Dostoyevsky tú puedes explicar todo lo que es el ser humano, ¿cachai? Todo lo que para terminar, esa es como lo que le dije ayer al SEA. Con Dostoyevsky tú podías entender toda la humanidad, todo lo que es el ser humano. Pero sucede que Dostoyevsky no te explica el mundo necesariamente. Te explica lo que el interior, te explica la psicología, el espíritu, el alma del ser humano, en los hermanos Sí. Karamazov. Y tú Yo lo también entendís pensé en completamente. Matadero 5. Pensé en Matadero 5 porque él es también es alguien de origen judío que sobrevivió a una guerra. Mm. Y también, digamos, leyendo a Benjamin, que tuvo una situación parecida, bueno, todos sabemos cómo terminó él, Sí, eh, no terminó bien. no terminó bien. Se encontró con los amigos de Alemania. Se trata precisamente de sobrevivir a una experiencia. Él en el Mickey Mouse habla de que en el origen de esa falta de sentido de la realidad que hace que eventos emergentes como la guerra
hagan perder valor a la experiencia para entender el mundo, encuentra él la razón por la cual se pudo crear el humor de Mickey Mouse. ¿Sabes? Porque Sí. la falta de experiencia pasó a ser algo conocido y se pudo, digamos, y por lo tanto se pudo hacer humor con eso. Y yo creo que Claro. también hay un poco de eso en Kafka. Él también fue, digamos, parte de la generación que pasó por la Primera Guerra Mundial y como propio Benjamin. Y él, digamos, en este libro habla un poco de eso, de lo que aprendió esa generación Pero respecto a la experiencia, espérate, del escaso valor que tiene la experiencia y también que uno se puede reír de la falta de ella. pero Entonces, él es como muy disociado, disculpa, en el tema de la Primera Guerra Mundial, porque Kafka ahí le dice a la Felicia, no, ojalá yo vaya luego al frente, tengo ganas de estar en la batalla y luchar ahí en la zanja, ahí embadurnado en barro, así como hombre, ahí dándolo todo. Y como que la Feliz le dice, no, si yo sé que pronto te van a llamar, si yo sé que estás casi lista y No, la weá. Y como que estaba arreglado que él nunca viera la guerra, pues era muy cuico ver la guerra. Pero él siempre se disocia y empieza a pensar, weas que no tienen que ser. Entonces dice, ya, me voy a casar con Feliz. No, no se casa con Feliz. Voy a ir a la guerra. No, no va a la guerra. O sea, él nunca logra salir del Principado, ¿cachai? Pero está siempre sí, fantaseando que va a lograr salir, bueno, ¿cachai? para terminar esa parte de la idea que he empezado, claro, primero Dostoyevsky arma toda esta cuestión de cómo explicar la humanidad, el ser humano, el exterior, bla, bla, bla. Y yo en Kafka veo que él toma la batuta y él dice, pero ahora yo voy a explicar, en el siglo XX no había forma, por el siglo XX ya no hay forma de explicar nada. Y él dice, pero entonces yo voy a explicar eso, yo voy a escribir sobre eso, sobre lo inacible que es el mundo, o sea, yo voy a plasmar lo O sea, inexplicable. lo inacible que es la propia personalidad, como la herida Y, 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 narcisista. No, no y no somos solamente, dueños de y nosotros no solamente, mismos. no solamente eso, sino que no somos dueños de nosotros mismos, es verdad, pero el mundo como es, como se nos plantea, así como que se nos viene encima. Este es el mundo del Ah, siglo sí, XX. mira, ahí Este es el mundo del sí, siglo XX. déjame pasar un eh, aviso ahí. Espérate, ahí se está. expresa Ahí, la crisis de la racionalidad. Pero ya, ahí. dale. Mira, no, es que ahí, bueno, ahí está en mi Twitter, por si quieren agregarme a Twitter, que sígueme en Twitter. Pero dice Kafka, en la parte sobre la Revolución Rusa, cuanto más se extiende una inundación, menos profunda y más turbia se vuelve el agua. La Mm. revolución se evapora y solo queda el fango de una nueva burocracia. Las ataduras de la humanidad vejada son de papel de oficio. O sea, ahí Kafka dice, porque está siempre el tema de cómo toda la fuerza al final es canalizada en la mecánica ciega de la burocracia. O sea, ese es como los temas Mm. principales Ah, bueno, sí. de este autor. Y cuánto se llama, él estaba metido ahí, y claro, hay una burocracia de la guerra, burocracia de los seguros, burocracia, o sea, burocracia de lo romántico, así como la ritualización que tiene que hacer con Feliz. Entonces, cuánto se llama, él es consciente de eso, y hay una fuerza de la que trata de escapar y de la que no logra escapar, y al final con la que, no sé si se concilia, pero toma parte. En la parte final, ¿cuánto se llama? Cuando él lo van a ver los últimos dos funcionarios, los ejecutores, Mm. van como agarrados, van como todos como en una especie de baile por las calles ahí de Praga y ven como un policía. Y como que ven al policía y él como que los guía para escapar del policía. Así como que ya no, el que cuánto se llama, él está de acuerdo con que se lo lleven y como Él no que quería vivir. ya no quería Mm, vivir, porque no no. podía más, pero en el fondo es por eso, ¿cuánto se llama? Tiene tantas intenciones desperdigadas que no logra cohesionarse en sí mismo, que es lo que dice el Cucho al principio, de que Ese momento es clave para entender que efectivamente el personaje ya no quería vivir y tal vez nunca quiso vivir. Tal vez por eso, desde el primer día, digamos, tal vez no quería, digamos. o sea, yo creo que esto igual lo podemos entender un poco como en una sucesión, o sea, tenemos los tres hermanos Karamazov y el último hermano, el que sobrevive, Alyosha, es como la perspectiva de Dostoyevsky, dice, no, este tiene que ser el nuevo ser humano, el hombre religioso, responsable y asentado correctamente en el mundo, y Kafka le pone delante al Joseph K, o puede ser el K del proceso, el tipo que trata de estar ordenado en el mundo, pero a través de su olvido, como ya lo mencionamos, se traiciona a sí mismo, a su responsabilidad, de su inconstancia. O sea, Mm. Aliocha evoluciona, pero evoluciona en su propio ser.
Entonces K es una multitud de individuos, el individuo que está relacionado con la familia, con el banco, con las chicas, y ni siquiera con una chica, con distintas chicas. O sea, es alguien que está continuamente cambiando y, y representa muy bien al hombre de la modernidad, po. O sea, por ejemplo, ahora hay una serie, no me acuerdo cómo se llama, pero es una serie de un tipo que trabaja y los jefes así le dicen, oye, te podemos ofrecer una mejora. ¿Cómo una mejora? Mira, yo sé que de repente estáis en la pega y estáis pensando, lo que tengo que hacer en la casa. Ahora estáis en la casa y decís, lo que tengo que hacer en la pega. Entonces te ofrecemos intervenir tu cerebro para que cuando estés en la pega, estés solo en la pega. Y después cuando te vayáis, te olvides por completo de la pega y seáis feliz fuera de la casa. Así como la decisión, po, así la alineación total. Dice, ya, po, ideal. Y empieza así como, es como se convierte como en dos tipos, ¿sí? Pero ella no, deja de tener ese conflicto. Entonces, ese es como lo que nos pasa un poco con la división del trabajo y los distintos ámbitos en los que tenemos que evitar. ¿Sí? A ver, ¿qué más tengo? Sí, yo lo que creo es que, como dice Kutu, expresa, bueno, desde el punto de vista religioso, que también es un hombre religioso, un hombre que cree en la existencia de una entidad superior, una crisis en el hombre contemporáneo que ve que los límites de lo posible son, para peor, mayores que los que vio alcanzar Dostoyevsky. Entonces, eh, todo se vuelve más débil, digamos, como contención de la realidad, si tu realidad, digamos, está móvil y está sujeto, y eso, por eso te digo, por eso puede ser visible, uno queda, es un objeto, digamos, de fuerzas que son superiores a uno. Sobre todo eso debe ser muy evidente para quien se ve involucrado en una guerra, ¿no? O se encuentra en medio de una guerra, siendo que, digamos, él no ha hecho nada para buscarla. Eh, de ese punto de vista, digamos, es el escritor de su tiempo, porque precisamente es su tiempo en el que cae, digamos, la credibilidad también de la racionalidad, se empieza a dudar digamos, bueno, yo estoy leyendo ahora la Comisión para la Inmortalización de John Gray y habla también un poco de esa época en que a través de métodos científicos trataban de encontrar el más allá, porque ya se había dado vuelta al argumento de Hume de que la experiencia, digamos, se validaba científicamente, porque es evidente que una nueva experiencia puede crear conocimientos nuevos y por lo tanto nunca podemos conocer el mundo a partir de la experiencia porque siempre van a haber experiencias nuevas, no lo podemos determinar, el mundo va a seguir siendo incognoscible y la ciencia nunca va a poder abarcar, digamos, el mundo. Entonces, nuestra principal herramienta para entender el mundo, que era la razón, la ciencia a través de la razón, es insuficiente para entenderlo. ¿Viste? Pero ¿cuánto se llama? Pero ahí nos quedamos atrapados nosotros, porque nosotros nos movemos a través de la información y pensamos que en esa información estamos conociendo el mundo. Y no, pero en el fondo cada día el mundo va mutando y lo que Así. conocimos después ya no Ahí, existe. ahí viene el tío Byung, pues, el tío Byung Chul Han. Ahí te dice, no, pues, lo único, el tío Byung, lo único que te dice es que no estáis recibiendo información nomás, y eso está información, datos, pero no hay procesamiento. Todo el rato de recibir datos, hoy día, Ese mañana, otra, pasado, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. ese otro problema que la administración de la información y la clasificación de lo que es importante de lo que no. Ahora ya no existen filtros, los filtros no resisten eso. Queda Oye, entregado a la publicidad. oye, como no nos queda tanto, estamos hacia el final, Terminemos, po. terminemos. No, pues Kuto cuenta el final un poco, po, la escena final. Sí, O Sí. sea, a mí lo que me llama la atención es que efectivamente, como estábamos hablando antes, para mí es verdad lo que dice el Joel. Casi todo, estoy cambiando ya. El libro es una comedia en general, casi todo el libro, pero no es todo el libro, no es una Los comedia para últimos nada. 2, 3 capítulos. Los últimos dos capítulos, Los últimos dos. con el sacristán, ahí tiene la famosa parábola del guardia que frente a la justicia, la ley, de la No, persona que es que más encima viene esa parte ante la ley, viene como un mini sí, cuento en sí, el sí, penúltimo capítulo en sí, que a veces siempre lo era como un texto, lo vendían, cuando está el hombre ante la ley. sí, Esa parte es muy buena, sí, es muy buena. es Ahí se como da, es se da como la paja de decir, se da la paja de decir, Kafka dice, no soy solo un rostro bonito, dice. claro. ¿Cachai? ¿No? Es como en Hamlet cuando ven una obra de teatro y como que en esa obra de teatro está el sentido de Hamlet
Un poco así como que cuentan una historia, una especie de parábola, y en esa parábola está el sentido del proceso. Está el sentido del Es proceso como un easter egg. y es una alegoría de Sí, metafísica casi, de lo que es la justicia, la ley y todas esas cuestiones, y no se solamente parece, eso, sí. tú puedes... Es el equivalente al Gran Inquisidor dentro de Karamazov. Sí, es como el Gran Inquisidor, Mm. es una cuestión así. Y ahí también, yo creo que también le hace un guiño Sí, sí, a mí también a realmente Dostoyevsky, me ¿eh? pareció un guiño Sí, evidente, sí. Sí, sí, un pero está homenaje. bien, porque entre ellos se entienden, están a ese nivel, Sí. están a ese nivel. Ya. No, pero Entonces, no hay problema. cuenta el final, po. El final es como una elipsis, porque termina el capítulo frente del cura y de repente el final es, de repente dice, en la víspera, el cumpleaños número 31 de Joseph K., él se arregla, sale y llegan dos personas, dos señores y tocan la puerta y Hay él un le dice, detalle ahí, que llegan vestidos de negro y él ya estaba vestido de Ya negro. está vestido de claro, Eso no negro. ya es, estaba eso vestido no es un negro. accidente. Es Él que ya estaba decidido a morir. todo sí, sí, es que a mí me sorprendió por eso, porque es como, insisto, para mí es una elipsis, porque no sé cómo Cresta llega dentro de todo el libro, esa parte es como, las otras cosas eran absurdas, cómicas, esta toma un absurdo con tintes lúgubres, al tiro, o sea, él es como un fatalismo, desde la segunda, tercera línea tú ya sabías que esa weá no va a terminar bien, es entretenido también como te lo transmite, en ese sentido es interesante, es súper Sí. interesante, porque tú ya sabías que esa weá no va a terminar bien. De las dos, tres primeras líneas. Dijiste antes, eran situaciones absurdas, jaja, toda la cuestión. Pero aquí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó entre la conversación con el cura y esta huevada? Qué pasa acá? ¿Cachai, no? Y claro, te das cuenta que también dentro de la conversación con el cura, cuando termina, él le dice, y están hablando, sí, yo sé que tú no eres un cura, tú eres ¿cómo se llama este? El sacristán de la gendarmería. Y también tú ya, ahí como que ya tenía otro tinte, ya no está hablando de que está en libertad, está hablando con, está preso. ¿Qué pasa ahí? ¿Cachai? Y llega esta parte que vienen a buscar a estos dos tipos y se lo llevan. Y lo agarran de los brazos y le dice, aquí no, les, en la calle. Y hasta el tono del protagonista ya es solemne, es resuelto, es mucho más resuelto que otras veces, de hecho. Y ahí tú vas viendo que empiezan a recorrer las calles, lo agarran, lo toman, de repente se siente muy cansado, lo que ya venía pasando de antes, esos como desmayos que le dan de vez en cuando, pero ahora es otra clase de desmayo, y habla de esta parte cuando pasan por la calle que sale la chica, ¿cómo se llamaba La señorita Burkhardt, espérate. claro, La Burster. la Cree, señorita cree, Burster? cree que la ve, pero no está seguro. Cree que la ve, pero él dice ya, pero sigamos por este camino, que quizás que sea ella que está ahí, quiere seguir ese mismo camino, esas escalas que había subido, para por último, dice algo así como recordar lo que ella significaba para él. Que dentro de toda la andanza y toda los amoríos y todas las tonteras, ella era especial. Y era especial para él, no sé por qué, debe haber sido debe ser porque lo mandó la chucha de entrada. Y así el camino con estas personas, pero ahí yo quiero que me digan, porque al final hay unos forcejeos con los tipos estos, hay una presencia de un policía que llega, que los ve, los otros hueones se hacen como los hueones, es una hueá súper como rara, como que estos agentes, los que lo llevan, son parte de la justicia, pero se ocultan frente a un policía, no entiendo bien esa parte. Porque Al fin, no es la justicia humana. claro, está bien, pero supongamos que es literal. Y él dice, es importante esa interpretación, ciertamente, pero en la parte literal, al final terminan, es que al final terminan, lo ponen, ahí viene la parte, lo No, reducen, van a una cantera. van a una Dan cantera, hartas vueltas, salen de la ciudad y llegan como una especie de cantera. sí, De y hecho, ahí él se los lleva, acuérdense, iban pegados como si fueran, digamos, un ¿verdad? Y los solo va personaje. guiando. Los va guiando. Y él está mucho más decidido en ese momento, ¿cachai? Sí. Él ya sabe lo que va, y los agentes querían una cosa, esta persona quería una cosa, pero él quería otra, quería el otro lado. Y está bien, yo acepto mi destino, pero a donde yo diga. Igual dice él elige el lugar, entre comillas. Él elige el lugar, sabía lo que iba, pero él lo elige. Y ahí entre medio le pone la cara frente a las piedras, la cantera, ¿cierto? Las piedras, un loco lo reduce y otro saca unos cuchillos. Y él No, dice, pero y aquí, espérate, ahí hay una parte muy bonita por él. Él la tenía el libro ahí, ¿o no? puta, lo tengo por allá, ¿no? Pero léelo tú nomás, yo O voy a no, hacer, léelo tú, Yo lo Joel, pues tengo. si puedes leer el ¿Cuál? final. Un segundo. Porque es como para leerlo, el final sí es como cortito. el perro, como un perro, claro, Sí, esa sí, parte, no, ¿no? espérate. Es muy lindo eso.
Hablando de la página 220, espérate, en mi edición, acá. A ver si lo podría, Ya. debería tenerlo, si lo ando trayendo los detalles. Ya. El último párrafo, ¿no? A ver, donde dice... claro, porque sacan un cuchillo Sí, carnicero po, que tiene doble filo. doble Y él filo y el cuenta, o otro sea, país entonces que dice, empiezan como a tener sus dudas. No, pero es como para que lo lea, porque hay una parte en que él ve a alguien salir por la ventana. ¿Cachai? Está en la cantera y arriba de la cantera hay una casa. Y en la casa hay una luz y justo alguien abre la puerta y ve un hombre como que levanta Sí, los que brazos levanta hacia el los cielo. brazos. Sí, Hacia es el muy lindo esa cielo. parte. No sé ah, si eso verdad, está justo al final, pero no, a ver, espérate. está un poquito antes. A ver. Pero no es largo ese capítulo, po. Pero Esto, ¿quieres que lea todo eso o a solamente ver, lo último? ve si puedo encontrar la parte del hombre, porque esa parte es como... Ya. Ya. Ya, ahí está. Como si surgiese una luz, los dos batientes de una ventana se abrieron en lo alto. Un hombre, muy delgado y débil a aquella distancia y a aquella altura, se inclinó bruscamente hacia afuera, lanzando sus brazos hacia adelante. ¿Quién era? ¿Un amigo? ¿Un alma buena? ¿Alguien que tomaba parte en su desdicha? ¿Alguien que quería ayudarle? ¿Era uno solo? ¿Eran todos? ¿Había todavía un recurso? ¿Existían objeciones que no se habían planteado todavía? Ciertamente las había. La lógica, al parecer inquebrantable, no resiste a un hombre que quiere vivir. ¿Dónde estaba el juez que no había visto nunca? ¿Dónde estaba la alta corte a la cual nunca había llegado? Levantó las manos y abrió desmesuradamente los dedos. Pero uno de los dos señores acababa de agarrarle por la garganta. El otro le hundió el cuchillo en el corazón y se lo volvió a hundir 2 veces más. Con los ojos moribundos, vio todavía a los señores inclinados muy cerca de su rostro, que observaban el desenlace mejilla contra mejilla. Como un perro, dijo, y era como si la vergüenza debiera sobrevivir. Lo hubiera vencido finalmente. Pero esa traducción, hay distintas traducciones, ¿eh? Pero sí. Sí, yo tengo otra Pero sí. igual, pero no, están buenas todas. Pero ese punto de que ve al otro hombre, el hombre delgado, o sea, se ve a sí mismo también, pues, y cuánto se llama, y al final accede al sacrificio, pero como no puede, siempre tiene que lucirse, entonces él dice como un perro, así. O sea, Sí, pero también dice ¿sabes que yo, que, yo le veo un poco parecido con Hamlet? Es muy dandy este Joseph K. es que Siempre va a anda la así. muerte. O Es sea, que pero, busca la muerte. Igual que Hamlet cuando vuelve ya sabe que sabe que va a morir. O sea, no puede salir Claro, vivo de lo que piensa hacer. claro, claro. pero es como un Entonces, poco una broma, así como el Hamlet que dice, el resto es silencio, y te dice, como un perro, así como no muero como príncipe, muero como un perro, así, pero reniega de su verdadera es que naturaleza, quería po. morir. Si lo guió, y de hecho hay una frase clave ahí que dice, la lógica al parecer inquebrantable no resiste un hombre que quiere vivir. Él no quería vivir. Sí, por eso muere. Por eso lo lleva. Por eso accede, por eso le facilita las cosas. Por eso Ese nunca es el pesca el tema. proceso. Por eso se desvía, por eso piensa en otras cosas. Ahí. ¿Sí? Pero, pero es también si es que el proceso es una alegoría al mundo, de la interpretación del mundo que tiene Kafka, lo que él dice también es cierto. O sea, al final la vergüenza te vence, se cansó del mundo, se cansa del mundo. O sea, en el fondo no había forma, por lo menos para el protagonista, de vencer. ¿Cachai? A pesar de todo su aspaviento, de toda su personalidad, todo, al final él es vencido por la vergüenza. Pero la vergüenza de Sí. haber sido derrotado, de que su orgullo o su estilo de vida o su forma de ver el mundo no prevaleció sobre el mundo que se le viene encima. Sí, No sé ahí cómo se puede decirlo de otra hacer un forma. poco de psicoanálisis de Kafka mismo, como lo hace Benjamin también aquí en el 10º aniversario de su muerte, y que habla en el fondo de que hay vergüenza que tiene Kafka porque él era un hombre demasiado sentimental, apelaba a una pureza elemental de los sentimientos que era un estándar demasiado alto. Está bien Y eso, ya grande que, Kafka, me gusta. pero esa vergüenza tenía dos caras, una enfocada hacia los demás y una hacia sí mismo, o sea, se avergonzaba de sí mismo y se avergonzaba de los demás. Eh, Básicamente eso. A él le faltó un poco más de desvergüenza, un poco menos pudor, que se Sí. habría sido bueno. Hay una Sí. frase de un ensayo del propio Kafka que yo creo que con eso ya dejo de citar hueones, Mm. eh, que ¿Pero habla a quién de estáis citando que ahora? ¿De Kafka o al tú? propio Kafka A Entonces ver. no es eh, huevón, pues Kafka, pero el protagonista hoy dice, día. el día del juicio es ley marcial, pero le agrega algo. No, perdón, esa es una referencia, pero le agrega algo. Ahí sí,
Ahí empieza lo que dijo él. El día del juicio no se diferenciaría, según esta sentencia, de los demás. Esta sentencia de Evangelio da, en todo caso, el canon para el concepto de presente que el historiador hace suyo. Cada instante lo es del juicio sobre ciertos instantes que lo precedieron. Es decir, hay un juicio, el día del juicio, o sea, todos los días son el día del juicio final. Y cada momento es un juicio del instante previamente precedente. Es decir, siempre nos estamos jugando. Es que eso viene de algo que tiene la gente inteligente, la gente muy iluminada, que Kafka es consciente de la muerte. O sea, lo normal de las personas viven en el olvido de la muerte. O sea, al Joseph K. se le olvida las cosas superficiales, pero no se le olvida lo más importante. Y eso modifica la forma que percibimos el mundo. Entonces, claro, hoy día vivo, pero después algún día voy a morir. Entonces, y ahí lo traslada así a su mundo, a su mundo de metáfora. O sea, ahora no hay un juicio, pero algún día va a venir un juicio, o sea, el juicio ya empezó. Entonces, no es maravilloso, porque no, en el fondo, yo así, mira esa mirada que tiene, es esa mirada que ve hacia lo alto, ve cuánto sea, del alfa al omega. Me estoy poniendo color ya, pero sí, está bien. Ya, estamos Todo porque terminando. todo porque te gusta. Todo porque te gusta, weón. El verdadero. Está el alfa al omega, sí, Es el es alfa verdad, al omega, el principio tiene una del mirada, fin. tiene una mirada, de verdad que tiene una mirada más allá. ¿Te acuerdas? ¿De qué estábamos hablando ayer de esa weá que te hablaba yo de la visión hegeliana de enfrentar, cómo había encontrado la libertad? Bolman, estábamos hablando de la salvación. Ah, de la salvación. Estábamos hablando de que Kafka no se salvó. No, claro, Foster Wallace no se salvó y Foster Wallace no se Bolman salvó. sí se salvó. Bolman sí se salvó. No, pero hay otras personas que también se salvan. Y eso, claro, y eso se logra a través de enfrentarse. Es que eso igual es interesante porque Wittgenstein era como hijo del hombre más rico de Europa, o sea, ni siquiera del hombre más rico de Praga. Y Wittgenstein, para hacer su filosofía, renuncia a su fortuna. Él le entrega toda su herencia al hermano. O sea, una de las cosas que ataban a Kafka era la familia y las obligaciones familiares. Wittgenstein esa se la saca de una. Sí. Porque si no, no iba a poder hacer la vida que él quería hacer. O sea, Kafka está como tensionado porque tiene por un lado la familia, por otro lado la pega, por otro lado las mujeres, las cuestiones literarias. Y por eso siempre hay imágenes de tortura en Kafka. Ahí cuando a veces que como se llama el de la condena, que hay como una máquina que escribe arriba de un weón y le escribe en tinta el castigo. Por eso, porque él siempre se siente como torturado porque hay demasiadas cosas que lo tiran de distintas partes, ¿cachai? Entonces, porque no es solo en el proceso donde aparecen los azotes, ¿cachai? Siempre es como ese tema del dolor, de la expresión del dolor. Ya hubo poca renuncia, eso es lo que pasó, hubo poca renuncia. Las quería todas. Como el proceso. Pero ¿quién no las quiere quiso todas? justificarse por el estudio, pero hubo poca renuncia y siempre hubo dependencia del padre. No, es que era el padre también, pues no era tan fácil sacarse. Pero ahí tenemos a Wittgenstein. Wittgenstein mandó nomás. Chao nomás, dijo Wittgenstein. Pero por lo menos le mandó un par de cartitas. Un par de cartitas. Le mandó al padre. Igual le dio una especie de respuesta al hombre, igual desde su punto desde su forma, igual trata de sacárselo encima, quizás físicamente era imposible y mentalmente también, pero, o sea, emocionalmente también, pero mentalmente le escribe unas cartas, le dice lo que tiene que decirle. Es difícil eso también. Muchas veces tú no reconoces nada en el padre y menos públicamente. ¿Sí? Ya, ¿cuánto se llama? No, estamos justito. Creo que hemos dicho un montón. Alcanzamos, ¿no te quedó nada el tintero? ¿Estás bien? Sí, que podemos hablar. Mira, si del puro humor en Kafka podemos hablar un montón. Porque estaba leyendo La risa en Riversong y un montón de referencias y un montón de cosas que decir, pero... Vamos a volver con Kafka, ¿viste? Va a ser nuestro próximo a propósito de la risa de Bersón, yo una vez lo empecé, yo dije, era cabro, súper joven, ya tengo esa excusa, por favor. Y dije, ya voy a leer esta weá, dice la risa, a ver qué weá. Y empieza, claro, yo dije filosofía, pero quizás el weón es como, pensando así que quizá era como pensando en el futuro, yo pensando que era como un filósofo medio Zizek, que tira talla y habla de filosofía. No, pues empiezo a leer y encuentro que La risa es uno de los libros más fome que jamás me he leído. Es horriblemente fome. Quizá ahora estoy hablando de yo cuando era joven, hace 60 años atrás más o menos. Te ríes poco.
te ríes menos de lo esperado, porque uno piensa que es una especie de recopilación de chistes y un análisis, digamos, comparativo, podría pero no lo pensar es. algo así. Podría pensar algo así, pero es súper fome. Pero debería leerlo de nuevo, ¿no? Porque lo tengo acá, y debería quizás darle otra oportunidad ya más viejo, más fome yo mismo. Sí, hay harto que tejer, hay harta cantera de mi irracionalista favorito. Así que, sí, bueno. La relación de un sujeto y objeto, toda esa cuestión primitiva, digamos, de que cuando tú transformas un sujeto en un objeto, cuando el objeto se comporta como sujeto, todas esas weas son muy entretenidas. Pero bueno, ya, también yo lo Oye, encontré forma y yo lo he empezado a considerar ahora. sí, pues, ¿Cachai? Ahora. uno ya está más fome uno mismo. ¿Qué vamos a leer la otra semana? Eso, ya, eso. ¿Qué libro viene la otra semana? Pues, Eso lo tienes que conocer tú, Kutu. te toca a ti, parece. No tuve tiempo de pensarlo. Ya, será un misterio. Sea un misterio porque yo estaba pensando en ser vaca con usted y qué sé yo, y leer al tiro, qué sé yo, hablar de la cicatriz, ¿cachai? No, De si luna no de lo tenemos. miel. No, Ya pues ya. viste, son 800 páginas, pero empiezan a pensar en eso. Yo estoy seriamente pensando en continuar con la trilogía de Pero si Nieve. ya dijimos, sí, esos libros se pueden leer, pero hay que mandarlos por correo a la casa de cada cual. Pues, no. Ya lo Tú discutimos decís después, no físicamente, va a aburramos ser. Sí, a pues. los pocos que No, nos están escuchando en este no, está bien, momento. pues esta parte igual les gusta a todo el mundo. Sí, pues Eh, sí, sí, Zoom y no ya, es, les recuerdo que Zoom no es gratis, entonces ahí Bien, démosle. ustedes pueden aportar de otras maneras al programa. O sea, sí, ciertamente. yo Con llevo un nuestro año, tiempo que es valiosísimo, llevo un valiosísimo. año pagando Zoom, por ejemplo. Ya, hasta la Ay, próxima ya, semana estamos con hablando. algún libro. Hablamos, chao. A todo esto, eso era mensaje para los oyentes, ¿cierto? Maravilloso, sí. Ya, Que chao. Ah, lleváis, Ya, para que que déjame lleváis tengamos un año, Patreon, para que que tengamos lleváis Patreon. Patreon, por favor. Adiós. Ya, nos vemos, chao. Chao.